Amén. Así que vamos, hermanos, a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y el tema de esta mañana es: no destruyamos el cuerpo de Cristo. Quiero que vayamos a 1 de Corintios, en el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Y Efesios 5, 23. Para que estén atentos los hermanos que están encargados de... Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois, ¿qué cosa somos? El cuerpo de Cristo, miembros de cada uno en particular. Lo que está diciendo es que todos tenemos una función particular. Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido, ¿qué cosa es? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta hermosa mañana. Estos versículos nos muestran una verdad teológica y espiritual muy importante. La iglesia no es el edificio, no es esto, hermano. Este no es el templo, no es el edificio. Tampoco somos un grupo de personas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos el templo del Señor. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? En el capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿qué somos? Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificios que tenemos que ser? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué cosas somos entonces nosotros? Somos las piedras vivas. Nosotros somos el edificio. Nosotros somos el templo vivo. No es el templo que está acá, acá nos reunimos, pero usted y yo somos la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia está formada por los cristianos. Es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo visible aquí en la tierra. Independientemente de las denominaciones a las cuales pertenezcamos, hermanos, independientemente de cuál sea la denominación a la cual tomamos parte de ellos, pero ¿qué cosas somos nosotros? Díganle a su hermano: somos el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. Díganle a su hermano: somos un solo cuerpo. Por eso en Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Desde el momento que nos unimos con el Señor, somos un solo espíritu. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12? Quiero enseñar en esta mañana para poder entender y comprender quiénes somos en Cristo Jesús. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué dice el versículo 13? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos bebemos de un mismo espíritu. Desde que nos conectamos con el Señor, nos dio de beber de un solo espíritu. El Señor es la cabeza, como dice la palabra. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Somos miembros cada uno en particular, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El cuerpo tiene muchos miembros. Usted tiene los ojos, la nariz, la boca, el hígado, el páncreas, el corazón, y todos cumplen una función, diferentes funciones, pero somos un solo cuerpo.
Y en la iglesia es lo mismo. Somos el cuerpo de Cristo y todos no cumplimos la misma función. Cumplimos diferentes funciones. Porque aquí nos da de ver de un solo Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo que a través de Él nos da esa capacidad para poder desarrollar nuestro caminar con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Y en la palabra de Dios podemos leer todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en su cuerpo por causa de nosotros para salvarnos. Quiero hacer esta introducción para que usted pueda entender, que usted ya conoce, pero hacerle recordar en esta mañana lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Mateo 26, verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetearon. Y el verso 68, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaron de él, lo golpearon, lo abofetearon. En Juan 19:1-3 nos dice, Juan 19:1-3: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, del verso 3, y le decía: salve rey de los judíos. Y le daban, ¿qué cosa le daban? Bofetadas. Es cuando estaba frente a Pilato. Mateo 27, 29, 30. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos, del verso 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Que cuando Jesús fue sentenciado a muerte, hermanos. Y seguramente todos nosotros en esta mañana nos imaginamos y pensamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir por nuestra causa. Pero aún, lastimosamente, muchos de nosotros seguimos dañando el cuerpo de Cristo. Seguimos pisoteando la sangre de Cristo. Seguimos poniéndole corona de espinas. Seguimos bofeteándole, seguimos escupiéndole, seguimos maltratándole. Y usted me preguntará: ¿cómo lo maltrata al Señor? ¿De qué manera dañamos el cuerpo de Cristo? Veamos lo que nos enseña a través de la luz de la palabra en esta mañana, hermanos. Número 1, muchas veces dañamos el cuerpo de Cristo para con los de afuera. En Colosenses capítulo 4, verso 5. Número 1, muchas veces dañamos el cuerpo de Cristo para con los de afuera. ¿Qué nos dice en Colosenses capítulo 4, verso 5? Aquí nos habla el apóstol Pablo. Dice: andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En la Biblia, en el lenguaje local, dice: compórtese sabiamente con los creyentes y aproveche bien el tiempo. ¿Cómo tenemos que ser? Comportarnos bien hacia afuera, con la gente incrédula. Los de afuera se refiere a todas esas personas que no tienen y no han tenido un encuentro con el Señor, que no han tenido una relación, que no conocen de Dios, y que muchos ni siquiera han ido a una iglesia o nunca fueron a una iglesia cristiana. Por eso que nos habla a través del apóstol Pablo. Todos los que aún no van por el camino de Dios, dentro de los de afuera, posiblemente ahí están nuestros familiares, ahí están nuestros seres queridos, ahí están nuestros amigos, ahí están nuestros compañeros de trabajo, muchos que no conocen de Dios, muchos vecinos que no conocen, seres queridos que aún no conocen. Pero lastimosamente nosotros mismos muchas veces, con nuestras acciones y nuestras actitudes, dañamos al cuerpo del Señor delante de ellos, como si nosotros golpeáramos al Señor, porque lo humillamos delante de todos, como si nos burláramos del Señor delante del mundo. Y usted me preguntará: ¿de qué forma nos burlamos del Señor? ¿De qué forma, pastor, nos burlamos del Señor? ¿De qué manera lo humillamos al Señor? ¿De qué manera nosotros le hacemos daño al Señor? Primeramente, con nuestro mal testimonio, hermanos. Nuestro testimonio. Por eso Proverbios, capítulo 25, el verso 26, ¿qué dice Proverbios 25, 26? Como fuente turbia
Y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿Qué dice, hermanos? Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Este versículo nos permite comprender que cuando un creyente que debería reflejar la luz del Señor, que deberíamos dar un buen testimonio delante de los hombres, delante de los que no conocen de Dios, no damos ese buen testimonio, somos nosotros piedra de tropiezo para aquellos, para que el Evangelio sea desacreditado, para que la iglesia sea marcada. Por ejemplo, usted me preguntará, ¿cómo podemos nosotros dar un mal testimonio? Cuando alguien nos ofende, por ejemplo, en la calle. Alguien que nos ofende, porque la palabra del Señor me enseña que nosotros no peleamos con sangre ni carne. Usted no puede responder lo mismo como responden los hombres, como responde el mundo. Usted no puede ponerse en la misma condición de la persona que se ofende. Porque el Señor nos advierte que en este mundo vamos a ser ofendidos. Nos habla en Lucas 17:1, dice que tendremos tropiezos todos los días. En el griego habla de que vamos a ser ofendidos. Es como respondemos a la ofensa. Si usted se pone de igual a igual, se pone de boca a boca, si usted se pone de la misma manera, se pone a hablar con esa persona, ¿cuál es el testimonio de reflejar nosotros que somos luz? ¿Cómo reflejamos? Usted no se puede poner en la misma condición. Creo que ese domingo pasado o el anterior les hablé que estaba comprando mi fruta y vino un varón y estaba parado esperando mi tiempo que atendiera. Y vino, me metió un empujón, hermanos. Pero me quiso salir la carne y le iba a meter así. Pero el Señor me dijo, no pagues mal con mal. ¿Por qué? Porque cuando entramos a una relación con el Señor, el que nos gobierna y nos domina es la palabra de Dios. Porque su palabra es espíritu, y como el Espíritu de Dios habita en nosotros, es la que va a manifestar su poder, su gloria. Por eso que nosotros necesitamos meternos más, hermanos, en una comunión, en una relación con el Señor. Por eso dice, habitar con Él, permanecer con Él, hacer una morada con Él, tener una comunión, tener una relación con Él. Eso es lo que va a hacer que tú reflejes el carácter de Cristo. Pero si usted no tiene una relación, ¿qué va a salir? ¿Cómo va a responder? Te va a salir la carne. No vas a maltratar a esa persona. Y cuando te conozca y cuando tú prediques, te va a decir, este no es el que hablaba y me predicaba. Mira cómo está, igual que como los del mundo. Así nos van a señalar. Porque el mundo está así, mirándonos. Dice que nosotros somos cartas abiertas. Y como cartas abiertas tenemos que dar un buen testimonio como verdaderos hijos de Dios. Esto significa que cuando un miembro del cuerpo de Cristo falla, da un mal testimonio. No solamente se afecta a él, sino que afecta a todo el pueblo, ya que la iglesia queda señalada y queda cuestionada. Como lo dice el versículo, que lo que tendría que ser ese manantial de agua viva, ese manantial que tiene que fluir en nosotros, que podamos reflejar esa agua viva del Señor, se ve como una fuente corrompida, como dice la palabra en Proverbios. Será como fuente turbia y manantial corrompido. Es el justo que cae delante del impío. Me preguntará, otro ejemplo, cristianos que todavía están, que van a lugares que ya no deberían llegar, lugares como las discotecas o reuniones sociales que todavía van a esos eventos. Y he visto muchos cristianos, que por cierto no es de esta iglesia, pero veo cristianos que postean todavía que han ido al encuentro, cuando vienen esos grupos de rock todavía. Digo, Señor, pero tu palabra me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Te edifica, hermano, como un verdadero hijo de Dios? No nos edifica en nada, no construimos nada, más bien damos un mal testimonio. Tú le predicas la palabra del arrepentimiento, pero estás ahí en medio del mundo, contaminado con toda esa gente. Porque ¿qué se mueve en esas reuniones? Se mueven borracheras,
Esto mismo es lo que el apóstol Pablo advertía a la iglesia. Romanos capítulo 2, verso 24. ¿Estamos aquí, verdad, hermanos? Amén. Estamos aquí. Amén. Le estoy hablando palabra de Dios. De palabra que puso el Señor. Decía, Señor, dame una palabra. Le pedí en el monte estos días que estábamos arriba, estos 3 días. ¿Qué palabra, Señor, llevar? Y me traté en mi vida de bosquejos ahí, buscando y armando ahí unas cosas, y el Señor te iba añadiendo. Esta es la palabra del Señor, no es palabra mía. Esto mismo es lo que el apóstol Pablo advertía a la iglesia, en Romanos capítulo 2, verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo les habla aquí a los judíos que estaban en la ley, y miren lo que dice en la Biblia de Dios habla hoy. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de quién? Por culpa de ustedes. Porque los judíos no daban testimonio de los gentiles, no vivían conforme a lo que ellos pregonaban. Esos eran los fariseos, esos eran los escribas, no vivían conforme a la palabra. Entonces ofendían a Dios por su mal testimonio de ellos. Y quiero en esta mañana que podamos tomar en cuenta para que usted pueda entender mejor, y que vayamos al versículo 21 y 24 para que usted pueda comprender mejor a través de la palabra. Romanos capítulo 2, verso 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? Por causa de nosotros. Imagínense, hermanos, ese testimonio. Si salimos afuera, aquí somos santos, aquí somos ángeles, aquí somos, pero cuando salimos afuera somos diferentes. Es por eso que en esta mañana, a través de la palabra, el Señor nos invita a que podamos entender y comprender que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y miren lo que nos dice Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que así alumbre vuestra luz delante de quién? Delante de la gente, para que vean nuestras buenas obras. O sea, que haciendo el bien, nuestras obras glorifiquen, alaben al Señor, vuestro Padre que está en los cielos. Nos habla que nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Y Pablo dice en Filipenses, nos habla a través de su palabra que nosotros debemos ser irreprensibles como hijos de Dios, humildes, sin mancha, para que podamos alumbrar en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser luz, hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Es una seriedad, pero están así, hermanos. Es que la palabra tiene que limpiarnos, tiene que confrontarnos, tiene que transformarnos. No podemos venir aquí y ser falsos en nuestra vida, en nuestra caminada con el Señor. Tenemos que ser transparentes con el Señor. El Señor conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros pensamientos. Él lo conoce todo, Él todo lo ve. Él tiene 7 ojos. Usted al pastor le puede engañar, usted le puede engañar, hermano, pero el Señor no le va a engañar, hermano. Él conoce, por eso que los fariseos y los escribas, cuando Zaqueo lo llevó a su casa, dice el Señor, les preguntó, y ellos comenzaron a maquinar en su mente, en sus pensamientos. Si supiera
si él fuera un profeta, sabría que este es un pecador, sabría que este es un ladrón. Pero el Señor conocía lo que estaban pensando, lo que estaban maquinando en sus pensamientos. Por eso el Señor dice: ¿qué están cavilando? ¿Qué están pensando ustedes? El Señor sabía. Por eso lo conoce todo, hermanos. A Él no se le escapa nada. Por eso no podemos tener una fe fingida, tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes con el Señor, no blasfemar el nombre de Jesucristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Por eso debemos ser de buen testimonio para que glorifiquen al Padre. Otra situación con la cual nosotros dañamos el cuerpo de Cristo, con los chismes y con las críticas que hacemos con los de afuera en contra de nuestros propios hermanos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Cómo dañamos el cuerpo de Cristo con los chismes, con las críticas que hacemos con los de afuera en contra de nuestros propios hermanos. Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Porque toda la ley en estas solas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también vos os unáis unos a otros. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice: tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. El apóstol Pablo nos dice que todo se resume al amor, hermanos. Por eso dice Pablo, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Pero el Señor no nos llamó a mordernos. El Señor no nos llamó a contender unos a otros. No nos llamó porque va a haber destrucción. Y por eso la iglesia no puede avanzar, no puede crecer. Porque hay situaciones, circunstancias, que muchos hermanos, que en vez de resolver las cosas en casa, en vez de poder aquí, poder arreglar las cosas entre hermanos, salen afuera a murmurar, a criticar, a juzgar a tus pastores, a tus líderes. Y eso no está bueno, hermanos. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay frutos, por eso se refleja, no necesitas, porque es evidente, dice, manifiestas son las obras de la carne. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que quitarnos todo peso de iniquidad, toda esa mochila que no nos deja avanzar, para crecer, para correr la carrera del llamamiento que nos ha hecho el Señor a cada uno de nosotros. A eso nos llamó el Señor. En estos versículos, el apóstol usa la palabra morder y comer, las cuales nos dan la imagen de animales devorándose. Y cuando nosotros hablamos mal de un hermano, de un pastor, de un servidor, etc., en realidad estamos atacando y lastimando el cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos cada uno de nosotros. Usted y yo pertenecemos al mismo cuerpo. Usted y yo tenemos el mismo espíritu. Usted y yo bebemos de esa misma agua del Espíritu Santo que nos da de beber. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 13? Quizás algunos están incómodos, pero tengo que decirlo, hermanos. Lo lamento y lo siento si se incomoda, pero lo hago por su bien. Lo hago porque quiero que su alma sea rescatada. Lo hago para que tú tengas un encuentro genuino con el Señor. Lo hago para que el Señor haga la obra redentora en tu vida. Lo hago para que el Señor abra camino en medio del desierto, en medio de la oscuridad, en medio de las circunstancias que estás viviendo. Por eso no avanzamos, hermanos. ¿Qué dice la palabra en Juan 13, 34 y 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No nos dice que nos tropeemos, no nos dice que nos comamos unos a otros, que nos destruyamos unos a otros. Dice que nos amemos unos a otros. Un mandamiento nuevo. Por eso dice la palabra que cuando dice en Gálatas, porque toda la ley, en esto se encierra todo, se resume todo ese mandamiento. Porque toda la ley, en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como amarás
Cuando estábamos en delitos y pecados, cómo Él tuvo compasión de nosotros, cómo tuvo misericordia. De la misma manera el Señor nos invita a soportarnos unos a otros, a amar a nuestro prójimo, a amar a los que son difíciles de amar. Pero no podemos estar comiéndonos unos a otros. Cuando el Señor nos vuelve a recalcar y nos dice en Juan 13:34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Y cómo nos van a conocer que somos verdaderos discípulos de Dios? La gente de afuera. ¿Cómo nos van a conocer? Miren lo que dice el verso 35. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Imagínense que alguien que llega por primera vez y encuentran un conflicto dentro de la iglesia entre hermanos que se están ahí acuchillando, que están ahí serruchando, que se están juzgando, que se están criticando, que se están... ¿Usted cree que se van a convertir? Seríamos piedra de tropiezo, seríamos un mal testimonio, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? En esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Cómo no van a conocer de afuera? En él lo conocerán los de afuera, no los de dentro. Los de dentro ya conocen la realidad, conocen la situación. Los de afuera, que somos verdaderos discípulos si tuviéramos amor los unos con los otros. Tenemos un distintivo que el Señor nos ha dado, que somos, ¿qué cosa? Somos discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo tenemos que amarnos los unos a los otros y reflejar el amor de Cristo. El amor de Cristo, ese amor ágape, que en el griego es ágape, ese amor incondicional, que no está condicionado a nada. Tú me amas, yo te amo. Es el amor de Cristo, que no teníamos cómo justificarnos delante de Dios. El amor de Cristo, que no teníamos ninguna obra buena para ser perdonados por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Pero fue Cristo que tuvo compasión de nosotros, que tuvo misericordia de alcanzarnos y que nos dio su gracia inmerecida, que no nos merecíamos absolutamente nada, pero fue más grande su misericordia. Por eso dice Jeremías que con amor eterno te he amado y te prolongué la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser compasivos con el hermano, con la hermana, tenemos que amarnos. No podemos salir afuera y estar juzgando a los hermanos, criticando o maquinando contra la iglesia, maquinando contra sus pastores, maquinando contra sus líderes, maquinando porque usted no pelea con los pastores ni pelea con los hijos de Dios. Usted pelea con el mismo Señor. Eso le pasó a Pablo. Pablo, ¿a quién perseguía? A los cristianos, ¿verdad? Pero se paró Cristo en ese momento que estaba persiguiendo. Dice que cuando iba camino a Damasco se presentó y dice que vieron una luz radiante que se cayó del caballo de Pablo. Y Pablo le preguntó: Señor, ¿a quién persigues? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo, cuando usted blasfema, cuando usted levanta malos testimonios, cuando usted juzga, cuando usted critica, cuando usted murmura de su siervo, cuando usted murmura de su líder, de su iglesia, y no lo hace dentro de la casa para que se pueda arreglar, eso no es un buen testimonio para otros. Damos un mal testimonio, un pésimo testimonio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos atacando y lastimando al mismo cuerpo al cual pertenecemos usted y yo. Tenemos que saber que cada palabra que decimos tiene el poder de edificar o destruir. ¿Qué dice Proverbios 18, 21? Que usted conoce muy bien esta palabra. Proverbios 18, 21. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En nuestra lengua está el poder. Esta lengua tan chiquita puede incendiar un bosque, hermanos. Dice que es difícil de domar la lengua.
en nuestra boca está la vida y está la muerte. Y aquel que tiene en la boca, o tiene herido, tiene muerte, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted tiene odio, usted tiene rencor, usted tiene envidia, usted tiene celo, usted va a comer de sus frutos. Si usted murmura de su hermano o de su hermana, ¿qué va a comer? De sus frutos. Van a murmurar de usted, lo van a juzgar, lo van a criticar, lo van a odiar. Así dice la Biblia, no dice la palabra del Señor. Amén. Por eso esta mañana, el resultado de movernos y de comernos delante de los de afuera con chines y críticas es que damos la imagen de una iglesia débil, hermanos. Una iglesia herida, menospreciada, que pierde su testimonio y su atractivo frente a los de fuera. Por eso que muchos no quieren venir. Por ejemplo, nuestra familia. Usted le predica la palabra y si usted no tiene un testimonio, ¿cómo se convierte? Si lo ven hacer cosas diferentes. Y eso me trae a colación cuando empezaba los caminos del Señor y le predicaba a un hermano que le presentó un pastor y me lleva a su peluquería, porque el peluquero mío había viajado y me lleva a la peluquería y le comienzo a predicar la palabra y era un hombre que tenía una soberbia, un orgullo. Y cuando comienza a decirme, yo le digo, pero mire hermano, Cristo solamente puede cambiarte, transformar tu vida. Cristo te cambia de la situación en la que estás viviendo. Pero me dice, pero yo me voy con el pastor, me voy al casino, me dice. ¿Cómo voy a ganar por ese varón? Si no tenía testimonio, hermanos. Iba al casino, al lugar donde no debería estar un siervo de Dios, más aún un pastor. Pero ahí, al que más se le da, más se le demanda, dice la palabra de Dios. Y número 2, hermanos, voy corriendo para terminar en esta mañana. Muchas veces también dañamos el cuerpo de Cristo desde adentro. Dañamos el cuerpo de Cristo desde afuera y dañamos el cuerpo de Cristo desde adentro. ¿Qué dice 1 Corintios? Capítulo 1, verso 10. Dice la palabra del Señor. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? A ver todos, están muy callados, hermanos. ¿Qué dicen? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Cuando habla de Chloe, era una familia que le estaba poniendo en conocimiento al apóstol Pablo lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Y mira lo que dice en la Biblia, Dios habla hoy. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes y vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Y aquí Pablo, era una iglesia de Corintios, era una iglesia ferviente, pero no eran espirituales, a pesar que tenían dones espirituales. Tenían los dones, y los dones tú sabes que es un regalo de Dios. Pero había un desequilibrio en las cosas que estaban haciendo, estaban usando mal los dones. Por eso que Pablo en el capítulo 3 les habla a la iglesia de Corinto, les dice, hermanos míos, a vosotros no les puedo hablar como espirituales, les tengo que hablar como carnales, como a niños en Cristo, porque donde hay divisiones, disensiones, el Pablo le dice, ¿qué cosas son? Son carnales, no han nacido todavía de nuevo. Tenían los dones espirituales, eran fervientes, pero había división dentro de la iglesia de Corintios. Había pleitos dentro de la iglesia de Corintios. Uno decía, yo soy de Apolo, el otro decía que yo soy de Pablo.
Pero Pablo les enseña, les dice, tanto Pablo, tanto Apolo son servidores de Cristo. Tanto el que riega, tanto el que siembra, son iguales. Por eso no debemos robarle la gloria a Dios. No eres tú el que convence de pecado. Es Cristo, es el Espíritu Santo que convence. Porque el que da el crecimiento, ¿quién es? Es el Señor, Él es el que da el crecimiento. Tanto el que riega como el que siembra dice que somos iguales. Si uno predica, el evangelista predica y gana una alma, gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Viene a la iglesia, ¿aquí qué cosa se hace? Acá se riega. Que somos tanto el que siembra como el que riega. Dice que somos servidores. Capítulo 3. No estaba, pero vamos a apuntarlo, hermano. Capítulo 3, para que usted pueda entender mejor. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Todavía son niños, son niñitos, todavía son bebés. Conocen la palabra, pero viven diferentes, son carnales. Hay división, hay disensión, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay frutos. Entonces no podemos nosotros decirnos, jactarnos que somos tan espirituales. Puedes orar, puedes ayudar, puedes hacer muchas cosas para el Señor, pero mientras tú no vivas conforme a la palabra y estás en esta condición, la palabra lo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Verso 2. Os di de beber leche y no me anda porque aún no eres capaces ni soy capaces todavía. Claro, ¿cómo te va a dar una comida sólida? A un bebé no le puedes dar, se va a atragantar, se va a ahogar o no. Tiene que darte leche todavía, leche, aquí tiene que ponerte aquí todavía. Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? La palabra lo dice, celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Que andáis como hombres, o sea, estás andando como los hombres, como los gentiles, aquellos que no conocen, que si que no han nacido de nuevo, hermanos. Un nacido de nuevo le pone toda condición, toda situación, toda división, todo pleito, toda contienda, todo lo que no le agrada a Dios. Y esto estaba así en la iglesia de Corintios, y no solamente había esto, sino que en la iglesia de Corintios había entrado también el incesto. Había entrado la fornicación. No es ajeno, hermanos, estos tiempos. La iglesia está pasando por esto, ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Versículo 4, hermanos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, dice, ¿no son carnales? Verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué cosas son los dos? ¿Son qué cosas? Son servidores por medio de las cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermano? ¿Lo da el pastor? Dios. El pastor es un instrumento para ayudarnos para el crecimiento. Pero el crecimiento te lo da el Señor y lo hace como Él quiere. Él da los dones a quien quiere, Él regala a quien quiere. El don de milagros, el don de sanidad, el don de conocimiento, de ciencia, el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidad, Él lo da como Él quiere. El crecimiento te lo da el Señor. Pero los dones que nos da no es para que tú te tomes una atribución, es para la edificación de la iglesia. No es para la gloria de cada uno, no es para edificar la iglesia de Cristo. Es para dar testimonio, la evidencia del poder de Dios. Y aún así la iglesia de Corinto, teniendo los dones, estaban perdidos. Estaban en esta condición que Pablo describe. Verso 7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el verso 8. Y el que planta y el que riega, ¿qué son?
demás? No, yo, por mí, llegaron a la iglesia. Yo gané esa alma. Yo le prediqué y está aquí. Cuidado. No le robe la gloria al Señor. La gloria es para el Señor. Nosotros somos los que predicamos la palabra, soltamos la palabra, y cuando la palabra tú lo sueltas, dice que la palabra no llegará vacía, que en su tiempo va a terminar. Es el Espíritu Santo que convence del pecado. Nosotros somos simplemente vehículos, instrumentos para que las almas sean ganadas, para que las almas, a través de la predicación, a través de la palabra. Pero esta es una enseñanza hermosa para toda la iglesia, para todos nosotros que estamos aquí, para conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, hermanos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué cosa? Su recompensa conforme a su labor. ¿Se da cuenta, hermanos? Somos, ¿qué cosa? Somos servidores y somos lo mismo, tenemos la misma condición. Tanto el que sirva como el que riega somos lo mismo. Amén, hermanos, estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que dañamos el cuerpo de Cristo cuando provocamos divisiones y contiendas entre hermanos. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 20, voy terminando, hermanos, en esta mañana. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 20. Pues temo que cuando llegue, no os halle tales como quieren, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo dice, que no los encuentre como él quisiera. Pablo quisiera encontrarlos. Una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que sea de un mismo sentir, que sea de un mismo padecer, que se mantengan unidos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros y de cada uno de nosotros. La iglesia, esta iglesia tiene que caminar en la unidad, y tenemos que caminar en el amor, tenemos que caminar en la misericordia, perdonándonos unos a otros, porque así dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros. No es fácil, sé que es difícil, pero tenemos el Espíritu Santo, que de la misma gracia tú recibiste perdón de pecados, es la misma gracia que tú tienes que darle a aquellos que nos ofenden, que nos faltan. Por eso el Señor nos enseña a través de su palabra, y que es un mandato de Dios: amen a vuestros enemigos, perdonen a los que os maldicen y oren por los que os persiguen, si son verdaderamente hijos de Dios. Un hijo de Dios sí tiene esa capacidad. Y usted me preguntará, pastor, pero ¿sabe por qué? Porque dice la palabra en Romanos 5:5, dice que Él ha derramado su amor sobre nosotros por su Espíritu Santo. O sea que Él nos inyectaba su amor, que es el fruto del Espíritu Santo. Y usted tiene esa capacidad para perdonar. Los del mundo no pueden perdonar. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Usted y yo sí tenemos el Espíritu Santo, y tenemos esa capacidad de perdonar. Los de afuera dicen, ya lo perdoné, pero no olvido lo que me hizo. Ojalá que se muera, ojalá que le atropelle un carro, ojalá que así lo hagan los del mundo. Pero un hijo de Dios tiene compasión, tiene misericordia. Y mientras estaba estos días en la tarde arriba del monte, y el Señor clamaba por la iglesia: Señor, ayúdanos a menguar, Señor, en nuestro carácter, ayúdanos a menguar, a ser humildes, a caminar, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Y si tú derramas dones, Señor, sea para edificación de tu iglesia. Que ninguna vanagloria entre en mi vida, Señor. Que ninguna gloria, Señor, humana, Señor, sea la gloria para ti, Señor. Ayúdanos. Mientras estábamos orando, hermanos, por los hermanos que habían subido, intercediendo por la iglesia, clamando nombre por sus vidas, para que haya un crecimiento, para que desarrollen, para que haya bendición de parte de Dios para sus vidas, para sus familias, para su matrimonio, para sus hijos, para su negocio, para sus empresas, para su emprendimiento. Orando y clamando para que la iglesia nos mantengamos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y que esta iglesia camine en amor y que camine en el perdón de Dios. Eso quiere Dios de nosotros. No podemos ser más que Dios. No podemos ser más que
nuestro Señor Jesucristo, que mucho les cuesta perdonar, hermanos, porque sus espíritus están atrapados, porque donde hay un corazón lleno de amargura, dice la palabra Hebreos 15, 16, si no mal recuerdo, 12, 15, si lo pueden encontrar, dice que brotando raíz de amargura, que brotando esa raíz de amargura sea contaminado, se contamina el ambiente, se contamina la casa de Dios. Y si usted es un amargado en su casa, si usted es un renegón y grita y vocifera, ¿qué va a pasar? Se va a contaminar su casa. Y Dios no está ahí. 12:15, ¿no? Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando llega uno que tiene una raíz de amargura en el corazón, que es del alma, y eso no está, eso ya no es que en lo carnal, pues cuando nosotros hemos estado con el pecado que hemos hecho, de fornicación, de adulterio, esas cosas, pero ya no está en nosotros eso, pero están las pequeñas zorras que comen la vid, esas pequeñas zorras que hacen que no podamos crecer, esas pequeñas zorras de las cuales nos habla en esta mañana. Esa amargura del corazón viene del alma, viene de adentro, viene de las emociones, viene de los sentimientos, porque el alma está oscura, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando uno es un amargado? Va a venir y dice, ¿cuál es ese pastor? ¿Qué me va a enseñar? Mira cómo está la iglesia, mira cómo está todo, mira mal. Mira cómo está el país, mira cómo está de cabeza. Nada le satisface, nada lo ve bueno. Todo huele a mal para esa persona. ¿Sabe por qué? Porque tiene raíz de amargura en el corazón. Pero Dios nos habla en esta mañana, hermanos, que lastimosamente todas esas actitudes negativas son las mismas que podemos encontrar hoy en la iglesia. Actitudes que dañan directamente al cuerpo de Cristo. Dañan, hermano, con nuestras actitudes. Son actitudes que dañan a la iglesia porque van en contra del anhelo del Señor para su iglesia. El anhelo del Señor nos dice en esta mañana en Juan 17, 23. Aquí el Señor hace una oración por sus discípulos, una oración que hace por la iglesia. Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, dice, en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Cuando habla perfectos en unidad, hermanos, en el griego es madurez. Sean maduros espirituales. Y la inmadurez que hay en la iglesia hace justamente que no hay un crecimiento, que quieren generar caos, división, disensión. El Señor quiere que nosotros seamos maduros espirituales, seamos perfectos, así como yo soy perfecto, sean perfectos, dice la palabra de Dios. Y cuando habla de perfectos, hablamos del amor, sean perfectos en el amor. Porque es imposible que seamos perfectos, ¿no? Somos seres imperfectos, pero si tú te dejas gobernar, dirigir, conducir por el perfecto, por el divino, vas a llegar a ser un hombre perfecto, maduro, que hable la verdad, así como Dios le dijo, Jesucristo le dijo, así como tu Padre, tú en mí y yo en ti, somos perfectos para que ellos sean perfectos en unidad. Eso quiere el Señor, que nos mantengamos en unidad. Esa es la voluntad del Señor. Todas esas actitudes negativas que afectan el avance de la obra. Pues cuando hay división, cuando hay contiendas, cuando hay soberbia, la soberbia y el orgullo no te deja ver tu condición. Esa es otra cosa, la soberbia y el orgullo. Conocimiento hay. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, dice que el conocimiento envanece. ¿Y envanece qué cosa es? Es orgullo, es altivez. No es malo conocer, pero si este conocimiento va del lado espiritual, y dice Pablo, más el amor edifica. Hay mucho conocimiento en la iglesia, hay mucho conocimiento, hay mucha palabra,
están bien engordados con la palabra. Pero el problema es que el mucho conocimiento está en un estándar donde se sienten superiores a los demás, pero no tienen el fruto del Espíritu, que es el amor. Por eso Pablo dice que lo más importante, más que los dones, habla en el capítulo 12, verso 31, y que quiero enseñar, que ahorita me viene el Espíritu Santo a través de la palabra. Le dice: yo tengo algo mejor que los dones. 12:31. ¿De qué está hablando? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31. Dice: procurad pues los dones mejores. Pero Pablo dice, mire esta parte: mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál camino estaba enseñando? Más excelente, más que los dones. Luego entra al capítulo 13, habla de la preeminencia del amor. Y habla del amor, dice: si usted habla en lengua, será como un símbolo que repite. Y si no tiene amor, de nada sirve. Usted puede dar su cuerpo, usted puede dar sus propiedades, sus casas, sus ofrendas, todo lo que usted quiere, y no tiene amor, de nada sirve. Mas el amor, ¿qué cosa dice? Es benigno, es amable, es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta, no es fantasioso, no tiene envidia. ¿Se da cuenta del amor? Si lo mantenemos en amor, que es el vínculo perfecto de Dios, la iglesia tiene que estar en ese vínculo perfecto, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, porque esa es la voluntad de Dios. No dice que nos comamos unos a otros, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando hay esto, hay un estancamiento, pues no se puede avanzar, no se puede estar de acuerdo sin estar en armonía, hermanos. Y Amos capítulo 3, verso 3, que nos dice en Amos capítulo 3, verso 3: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Imposible, ¿verdad? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Podrán caminar juntos? Imposible. Imposible que puedan. Pero el Señor nos llama en esta mañana. Como cristianos debemos procurar ser agentes de paz. Tenemos que ser agentes de paz, canales de paz, canales de unidad, canales de armonía, como lo dice la palabra de Dios en Romanos 12:18. Y con esto termino, hermanos, en esta hermosa mañana. ¿Qué dice Romanos 12:18? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tenemos que estar ¿cómo? Estar en paz con todos los hombres, no solamente con el que te ama, con todos. Por eso dice que tenemos que estar en paz con todos los hombres, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y en Salmo 133, que muchos de ustedes lo conocen, pero tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Tenemos que ponerlo por obra, lo que el Señor nos enseña en esta mañana, y que podamos edificarnos, que podamos crecer, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que todo el mundo nos está mirando, nos está viendo, que somos el templo vivo, que somos el edificio. Dice que somos una familia. Somos nosotros una familia, no podemos estar en una situación de pleito, de contienda, de divisiones, disensiones. Este es tiempo de cerrar las heridas. Es tiempo, si la persona tú le pides perdón y si esa persona no quiere responder a ese perdón, ¿qué dice la palabra? Antes, mientras dependa de nosotros, ¿qué dice? Romanos 12, volvemos a la palabra 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Está en paz con todos los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, estar en paz con todos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón, te va a cuidar, te va a proteger de todas las personas que te puedan hacer daño. Si tú lo perdonas a esa persona, mientras depende de nosotros, hay que buscar la paz con todos. Y Salmo 133 para terminar.
Mira cuán bueno y cuán delicioso, dice la palabra del Señor, es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo tenemos que estar? Juntos. Dice que es delicioso para el Señor vernos a todos nosotros caminar en armonía juntos, caminar en amor, en fraternidad, en misericordia, ayudándonos unos a otros, compartiendo unos a otros. Si alguien está enfermo, vamos a orar por esa persona. Si alguien está en una necesidad, vamos a ayudar a ese hermano. Si alguien está en una situación difícil, vamos a echarle esas porras como el hermano que está atravesando. La armonía, la unidad. Así estaba la iglesia primitiva. Los apóstoles dicen que perseveraban unánimes. Y unánimes en el griego dice eran de una sola alma, estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Por eso que recibieron juntos, dice. Luego vino de repente cuando estaban juntos, porque estaban unánimes. Y tenemos que estar unánimes, hermanos, para que podamos enfrentar las dificultades, los retos, la situación que podamos estar viviendo como hermanos en Cristo. Cuando vengan las tempestades unos a otros, ayudando al hermano, a la hermana, al que está en la necesidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El verso 2. Es como el buen óleo. Cuando hablan del óleo es el aceite fresco, la presencia del Espíritu Santo. Dice que fue derramado sobre la cabeza del cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Si uno está lleno, si uno camina en esa armonía, si uno camina en el amor del Señor, dice que será como ese óleo fresco, ese óleo derramado, que fue derramado en la cabeza de Aarón, que descendió por sus vestiduras, por sus barbas. Pero si alguien se para aquí y no está en la condición, ¿qué va a pasar? Todos, si tiene raíz de amargura, ¿qué va a pasar en la iglesia? Va a tener amargura. Si tiene falta de perdón, ¿qué va a pasar aquí? Te va a transmitir falta de perdón. Si está en esa condición de odio, de rencor, de murmuración, de chisme, ¿qué va a pasar? Te va a transmitir todo de aquí a la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que tener temor de Dios, reverencia. ¿Y qué dice el verso 3? Será como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí que cosa envía Jehová cuando estamos unidos. ¿Qué va a enviar sobre la iglesia? ¿Qué va a enviar sobre tu casa? ¿Qué va a enviar sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu familia? ¿Qué va a traer bendición en tu trabajo, en tus bendiciones que tiene el Señor? Y muchos no recibimos, hermanos, porque los corazones están llenos de amargura, de resentimiento, de envidia, de celos. Y mire lo que dice si estamos en armonía. ¿Qué dice si estamos juntos? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová dos cosas: bendición mientras estamos en esta tierra, todas las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros, y la otra es que tenemos vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuándo pueden decir amén?